Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo encuentro en Mindalia.com. Yo soy Tomás y hoy vamos a profundizar en un tema que para todos que estamos en un camino de crecimiento es muy importante, la diferencia entre la inmadurez emocional y la madurez espiritual. Cómo reconocer en qué etapa estamos, cómo transmitirlas y cómo pasar realmente del yo reactivo al yo consciente. Y para hablar de esto nos acompaña Miguelón. Él es coach y conferencista con Récord Guinness. Bienvenido, Miguelón, a Mindalia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Tomás. Un saludo para ti y para todos los oyentes de la comunidad de Mindalia. Estoy muy bien, muy feliz y con muchas ganas de compartir información. Bueno, muy bien, Miguelón. El placer siempre de tenerte aquí con nosotros. Esta vez nuevamente has participado en otros eventos de Mindalia, pero esta vez la primera que tenemos frente a frente. Así que vamos a comenzar preguntando, cuando hablamos de inmadurez emocional, ¿a qué nos referimos realmente? Muy bien, Tomás. Bueno, antes de nada, lo primero que me gustaría decir es que esto es simplemente información, lo que voy a compartir. Yo simplemente traigo un mensaje y que las propias almas, que las propias personas, pues al final cojan lo que les resuene en su interior y que dejen lo que no les resuene, ¿vale? Esta es la manera de que conectamos con nuestra verdad interior, no lo que yo comparto. Si hay algo que sirve, te lo quedas y si no sirve, pues lo dejas, ¿vale? Antes de nada, me gustaría decir que he preparado una ponencia muy potente, muy bonita y que si los oyentes están interesados en que yo se las mande de forma gratuita, pues que me envíen un mensaje al Instagram, a Miguelón _jugador 3D _mensajero y yo se la mandaré con mucho gusto. ¿Vale? Entonces, como bien comentabas, Tomás, al principio lo que necesitamos, ¿vale? Son dos cosas. Necesitamos saber dónde estamos parados y necesitamos saber hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué hacer para evolucionar? Entonces, lo primero es la toma de conciencia. Lo primero es darnos cuenta de la situación, darnos cuenta de la situación a nivel personal y darnos cuenta de la situación a nivel sociedad. ¿Vale? Entonces, por otro lado, luego tendremos que, ese es el primer paso, ¿no? Que sería el 50% de la ecuación, y el segundo 50% de la ecuación es la toma de responsabilidad. Es decir, es la acción personal para ser meritorios nosotros, es qué hacer para evolucionar nosotros y para hacer que la sociedad evolucione. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro, la toma de conciencia, darnos cuenta y la toma de responsabilidad. Entonces, es importante que entendamos, Tomás, que estamos en una etapa de transición muy importante, que se llama la gran etapa de transición en este videojuego en el que estamos, que al final es pasar de la inmadurez emocional a la madurez espiritual, es decir, pasar del nivel 3 del videojuego al nivel 5, de la 3D a la 5D, como lo queramos entender, pero al final estamos hablando de lo mismo. Y no es casualidad, ¿vale?, que justo esta información nos esté llegando ahora en esta transición planetaria que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, bueno, como tú bien comentabas, Tomás, es importante que sepamos identificar, ¿vale?, lo que es la inmadurez emocional y lo que es la madurez espiritual, ¿vale? Entonces, lo que yo llamo la inmadurez emocional es lo que se llama como el humano de la 3D o el humano opaco, ¿vale? Que es un poco la inconsciencia, es un poco cuando vives desde el ego, ¿no? Vives desde lo limitante, porque no, aún no recuerdas el poder que tienes, ¿vale? Entonces, al final, en esta etapa, en esta primera etapa, aquí es importante que entendamos que aquí vives sin paz interior, ¿vale? Vives tomándote las cosas de forma personal porque reaccionas. Los demás me hacen, ¿no? Es cuando reaccionas desde esas heridas internas porque aún no han sido sanadas. También te das cuenta de que vives polarizado. ¿Qué quiere decir vives polarizado? Tienes una identidad de separación, yo y ellos, ¿vale? Entonces aquí también te das cuenta de que, bueno, aquí lo que sucede es que eres víctima de las circunstancias porque das tu poder personal hacia afuera. También es importante que entendamos que en esta primera etapa pues se vive con desequilibrios internos, que ahora veremos cómo hacer para equilibrarlos. Y por último nos invade
constantemente digamos, el miedo y la preocupación. Y sobre todo en esta etapa se vive sin propósito, se vive por inercia, ¿vale? Porque falta autoconocimiento aún. Vale, perfecto. Qué tema interesante. Me encanta cómo lo abordás como un videojuego, lo que es esto que llamamos vida, ¿no? Que últimamente lo estoy escuchando mucho esto y me resuena un montón, entonces me parece súper atractivo verlo de esa forma. Obviamente no entendiéndolo como un videojuego como el que se puede jugar en una consola, pero sí algo similar en cuanto a lo que venimos a hacer y a lo que venimos a experimentar para poder trascender, mejorar o llegar a esa madurez espiritual de la que hablas. Justamente, bueno, te iba a preguntar qué comportamientos delatan esta inmadurez, pero más o menos ya me lo estaba respondiendo ahí con esto de la separación, del yo, de esta forma. Entonces, ¿por qué en tu experiencia crees que la mayoría de los adultos no llegan a una verdadera adultez emocional, que lo decís? Muy bien, Tomás, muy buena pregunta. Y es porque viven mirando para afuera. Es decir, no hay una primera etapa que es la primera etapa del trabajo interior. ¿Vale? Entonces, estas personas, pues estas almas, estos jugadores, estos NPCs, como lo queramos llamar, al final solo miran para afuera, siguen lo establecido, no se cuestionan, no indagan en el interior, ¿no? Y esto digamos que son las almas, son los jugadores que se van a quedar en la 3D. Luego, dentro de este grupo hay otras personas, esto digamos que serían las personas los inconscientes, ¿vale? No son mejores ni peores, simplemente se están viviendo y experimentando desde ahí. Entonces, luego dentro de este grupo hay un grupo que ya empieza a hacerse consciente de su inconsciente. Es decir, son personas que ya empiezan a querer ir hacia adentro, empiezan a querer sanar esas heridas, empiezan a querer corregir esos desequilibrios internos, ¿vale? Y empiezan a cambiar esas percepciones limitantes por percepciones empoderadoras, ¿vale? Entonces ahí es cuando comienza el autoconocimiento, empiezan a conocerse lo máximo posible, ¿no? Para responder quién soy yo en esencia más allá del personaje que estoy jugando ahora, ¿no? Y ahí es cuando empiezan las preguntas de para qué estoy aquí, hacia dónde voy, qué es lo que quiero de la vida, qué me pide mi alma en estos momentos, ¿no? Entonces, digamos que ese grupo de personas que empiezan con el trabajo interior son esas almas, esos jugadores que están encaminándose, ¿vale? A la quinta dimensión, a la quinta densidad, al nivel 5 que no es que nos vayamos a ningún lugar, es aquí en la Tierra, pero el planeta ya ha abierto la frecuencia para que las personas que decidan eh, habitar esa frecuencia, pues tengan la posibilidad de aquí en la Tierra vivir en la 5D. Entonces habrán jugadores, habrán almas que vivan en la Tierra en la 3D y habrá jugadores y almas que vayan a la 5D. Y en ese periodo es donde estamos ahora, que durará más o menos 15 años, del 2000, digamos, 25 al 2000, pues eso, 40 más o menos, pues tenemos ahí como 15 años para hacer esa transición a la 5D. Wow, qué interesante esto, porque bueno, es real que se ve y se siente ya en mucha gente que está empezando a hacerse preguntas. Hay gente que ya se viene haciendo preguntas hace mucho tiempo, pero bueno, ahora está saliendo mucho esto de las preguntas que tenemos sobre la existencia, qué somos, para qué venimos, que empezar a entender nuestros sentimientos, que es algo tan difícil. Ahora voy a ir a lo de la madurez espiritual, que es esto que estás comentando, pero Sí. antes, para cerrar un poco lo anterior de la inmadurez, me interesa una pregunta que es si se puede tener mucho éxito externo y seguir emocionalmente inmaduro, por así decirlo, en esa inmadurez emocional. Pues la verdad es que sí, y bueno, voy a hacer referencia a mi persona, a mi personaje, ¿no? En ese momento, porque yo toqué el cielo a nivel deportivo, fui jugador de primera división de balonmano, eh, fui a conseguir lo que para mí era el éxito, ¿no? Que me habían vendido, que yo creía, y cuando llegué al éxito me di cuenta de que sentí un gran vacío, ¿no? Entonces, sí que puede pasar que puedas tener mucho a nivel material, a nivel de éxitos, de resultados, pero luego puedes sentirte, digamos, vacío interior. Eso me pasó a mí y ahí es cuando dije, por aquí no es,
y fui en 180 grados en dirección opuesta. Ahí dejé de ir hacia afuera y empecé a ir hacia adentro, y ahí es cuando me formé como coach, con la herramienta del coaching, y ahí es cuando mi vida pues dio un giro de 180 grados. Bien, poderoso, poderoso mensaje porque es real y coincide con muchos mensajes de mucha gente que llega al éxito en distintos ámbitos de lo que podemos interpretar como éxito externo, ¿no? Como decís, algo deportivo, económico, Eso. lo que sea, y que llegó, mucha gente llegó a ese lugar y dijo, no soy feliz, no es por acá, no me siento bien. ¿Y cómo no me siento bien si tengo todo lo que quería, ¿no? Entonces es importante poder comprenderlo de ese lado. Y ahora vamos a lo de madurez espiritual, que ya lo estabas comentando de por dónde venía, y quería saber qué diferencia a alguien que es espiritual de alguien que es realmente maduro espiritualmente. Vale, muy bien. Bueno, pues al final el objetivo es conseguir que, digamos que en la primera etapa hablábamos de que vivíamos sin paz interior. Aquí ya en la madurez espiritual ya vives con paz interior. Ya no te tomas las cosas personal porque sabes que nadie te hace nada. Respondes, ya no reaccionas, respondes desde la consciencia, respondes desde la reflexión, respondes desde la sabiduría que esas heridas te revelaron, ¿no? Entonces ahí es cuando ya vives, esto es muy importante, en unidad dentro de ti, dentro de la dualidad en la que estamos, ¿no? Esto es muy importante porque es importante que entendamos que la energía interior nuestra tiene que estar en equilibrio. Y esto es importante entenderlo, que todos tenemos energía masculina y energía femenina, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cuando no la tienes en equilibrio, cuando está desequilibrada, la energía masculina, que es la firmeza, tiende a polarizarse al extremo, que es la rigidez. Y cuando la energía femenina, que es la flexibilidad, tiende a irse a polarizarse al extremo, llega a la debilidad. Entonces, esto se entiende muy fácilmente porque el equilibrio interior es firmeza y flexibilidad. Esto es lo que conocemos en ingeniería el hormigón armado, que es la firmeza del hormigón y la flexibilidad del acero corrugado, ¿no? Entonces, cuando tenemos en nuestro interior este equilibrio de potencias, ahí es cuando vivimos en unidad dentro de la dualidad, ¿no? Y aquí es cuando te das cuenta de que eres creador de tu propia realidad, de tu propio videojuego, ¿no? Entonces aquí ya no hay polarización. En la madurez espiritual ya no hay polarización. Te pongo un ejemplo, ¿no? Barça, Madrid, o Madrid, Atlético de Madrid, no, izquierdas o derechas, no, Rusia o Ucrania, no, aquí ya no te polarizas, ¿no? Aquí, por ejemplo, entiendes que Rusia o Ucrania, no, yo estoy en favor de la paz. Barça o Madrid, no, yo estoy a favor del deporte, que gane el mejor. Entonces aquí te das cuenta que ya no vives en la polarización de ninguno de los extremos, sino que vives en unidad. Esto es muy importante en la madurez espiritual. Sí, coincido 100% y me parece algo para adoptar también, que bueno, obviamente como hablábamos, es un trabajo, ¿no? No es algo que de un día al otro te vas a despertar en esa unidad, sino que es un trabajo interno importante. Una creencia muy extendida es que la madurez espiritual es ser zen, perfecto o positivo siempre, por así decirlo. ¿Qué opinas de eso? Opino que esto es una creencia de la primera etapa, pero cuando te vas a la madurez espiritual entiendes que dentro de la dualidad no haces separación entre lo positivo y lo negativo. ¿Qué quiere decir? Que aprendes cuando estás en lo positivo y aprendes cuando estás en lo negativo. Sientes la alegría cuando estás en la alegría y sientes la tristeza cuando estás en la tristeza, pero no hay diferenciación de alegría bueno, esto es caer en la dualidad, o tristeza malo. Entonces, si llega un momento en el que estás triste, que sientes tristeza, la abrazas, la sientes, ves qué mensaje hay para ti y se va la emoción. Y cuando hay alegría, siento alegría, cojo el mensaje o valoro, aprecio y continúo. Entonces, esto es lo que se llama, lo que hablábamos, vivir en unidad dentro de la dualidad. No hay diferenciación de bueno o malo, emociones positivas, negativas, todo es aprendizaje. Y esto es muy importante entenderlo, aquí yo lo entendí cuando me dijeron que se puede estar triste y vibrar alto, ¿no? En la primera etapa crees que solo vibrando alto es cuando estás alegre, contento, todo te va bien,
Pero no, 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 es cuando abrazas todo y no juzgas, no criticas, no dices diferenciación bueno o malo. Este, este es, este es lo sutil, que aquí es donde cuando entras en la madurez espiritual te das cuenta de que no hay bueno o malo, que todo es perfecto, todo es aprendizaje. Exacto, y entiendo que en este caso, en la madurez espiritual, implica necesariamente, en realidad es una pregunta la que te voy a hacer, si, que creo que va por ahí, pero ya me dirás que si implica necesariamente atravesar dolor, crisis o sombra, o sea, si este despertar por ahí que a veces tienen las personas, siempre viene, o la mayoría de las veces viene arraigado a un dolor o a algún impacto fuerte que tenemos en la vida. Así es, Tomás. Así sucede, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que hay aprendizajes a través del dolor y hay aprendizajes a través de la ausencia de dolor, ¿no? Entonces, venimos a la dualidad y en la dualidad vamos a experimentar las dos cosas, aprendizajes a través de dolor y aprendizajes a través de la ausencia de dolor. Cuanto más te estudias, cuanto más te formas, más vas a aumentar los aprendizajes en ausencia de dolor y menos con experiencias de dolor. Pero es verdad que el dolor es necesario, el dolor es bueno y el dolor es un motor que nos impulsa a evolucionar. Es decir, hay almas, hay personas que necesitan llegar a una gran cantidad de dolor para dar ese salto de conciencia y hay otros que sienten un poquito de dolor y dicen, vale, ¿qué tengo que ver yo aquí de este dolor para yo aprender y mejorar? Y entonces, pero sí que es verdad, respondiendo a tu pregunta, Tomás, que hay dolor, hay incomodidad, porque evidentemente tiene que romperse lo que no es auténtico, ¿vale? La cáscara para llegar a la esencia, ¿no? Entonces, pero forma parte del aprendizaje y no hay que calificarlo como bueno o malo. Sucede, pero es en favor de mi madurez espiritual. Muy bien, sí, sí, es algo que creo que a mucha gente le pasa, o a la gran mayoría le pasa, como decíamos antes, y viene arraigado de eso, y hay que saber absorberlo y entender por qué nos pasa. Creo que ahí está el punto para poder comenzar en este camino. Entonces, te voy a hacer una pregunta que me la vas a responder ahora en unos segundos, que es, ¿cuándo te das cuenta en tu experiencia, ¿no? Puntual, de que una persona ya inició un camino genuino hacia la madurez espiritual en este caso? Me la vas a contestar en unos segunditos, ¿sí? Porque te voy a quitar un ratito para que la gente conozca un poco más sobre lo que hacemos aquí en Mindalia y cómo puedes ayudar a que sigamos expandiendo la voz. Las dejo con esta información para que conozcan un poco más y ahora continuamos. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Muy bien, aquí continuamos y como te decía recién, en tu experiencia, ¿cuándo te das cuenta que una persona ya inició un camino genuino hacia la madurez espiritual? Vale, muy bien. Pues mira, esto es una pregunta muy importante y vamos a responderla porque es necesario, como hablábamos al principio, saber en qué momento estoy, ¿no? En qué momento estoy de esta transición del humano opaco al humano cristalino, del nivel 3 al nivel 5, ¿no? Porque hay tres ciclos y son muy importantes que los entendamos y que sepamos dónde estamos, ¿vale? Entonces, en esta transición, ¿no? Hay tres ciclos. El primer ciclo se llama el ciclo del despertar, ¿vale? Aquí es cuando el alma, la persona, el jugador, empieza a ver la ilusión del ego, empieza a ver la programación heredada, empieza a ver sus sombras, empieza a ver los patrones inconscientes repetitivos, empieza a ver que hay una ley del espejo que me muestra
cosas que hablan de mí, que digamos, lo externo es un espejo para yo verme, ¿no? Entonces, aquí es cuando ya empiezas, y sobre todo en este ciclo, empiezas a tomar responsabilidad, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama el salir del sueño, el salir del videojuego, ¿vale? Es el ciclo del despertar. Una vez que pasas este ciclo, viene el segundo ciclo, ¿vale? Que es el ciclo de la desprogramación, ¿vale? Entonces aquí es cuando la persona, el alma, ya aquí ya limpia. ¿Qué limpia? Limpia traumas, limpia condicionamientos, limpia creencias de escasez, limpia miedos, ya no funciona desde la identidad vieja, obsoleta, desactualizada, sino que al final, pues... se actualiza, porque esto al final tenemos que entender que lo que estamos haciendo es una actualización de nuestro software interno, de nuestra vibración interna, ¿no? Y aquí ya empiezas a limpiar la reactividad emocional, ¿vale? Entonces, esto es lo que se trata en esta segunda etapa de desinstalar el humano 3D con el que nos programaron, ¿vale? Y ya por último, ya entraríamos en la tercera etapa, en el tercer ciclo, que es el ciclo de la encarnación 5D, que aquí es cuando el cuerpo se regula, la vibración se estabiliza, la intuición domina, la presencia se vuelve natural y se vive desde la creación, no desde la reacción. Y aquí es cuando aparece ya el humano cristalino. ¿Cómo es el humano cristalino? Coherente, presente, integrado, magnético, sin densidad y sin lucha interior. Así que aquí las personas que nos están escuchando pueden identificar en estos tres ciclos dónde están parados y qué tienen que hacer para llegar a ese, digamos, a esa encarnación de la 5D aquí dentro de la 3D. Muy bien, qué interesante y qué detallado. Me pareció espectacular para poder ir diferenciando esos pequeños patrones por ahí que por ahí tenemos algunas cosas y otras no. Eso me lleva a preguntar si podemos estar maduros en algún área y muy inmaduros en otra. Como que por ahí algo de lo que vos nombraste lo tenemos muy encima, lo sentimos, lo vivimos en el día a día y otras cosas cero. O sea, estamos totalmente alejados. Así es, así es. Esto es, digamos, conseguir en todas las áreas estar en la 5D. Pero te pongo un ejemplo ahora que me lo acabas de nombrar, ¿no? Por ejemplo, en la pareja. En nuestras relaciones de pareja, ¿vale? En la primera etapa, lo que sucede es que resonamos con personas que tienen la misma herida emocional y psicológica que nosotros. En la primera etapa uno cree que elige a la persona, a la pareja, por la vista, por el estatus o por la cultura, pero no nos vemos con los ojos de la vista. Resonamos con la información inconsciente que ambos tenemos dentro nuestra. Por eso se dice que aquí, en la primera etapa, no eliges a la pareja que quieres, eliges a la pareja que necesitas para evolucionar. ¿Y qué sucede cuando uno de los dos evoluciona y sana? Tiende inconscientemente también a alejarse porque ya no resuenan vibratoriamente. ¿Vale? Entonces, en esta primera etapa, esto es lo que sucede. En la segunda etapa, ya cuando uno sana y el otro sana, ya no se eligen por necesidad de evolución, sino se eligen por elijo compartir contigo nuestro camino y vamos juntos. Entonces, aquí es cuando te das cuenta que ya sí tienes la pareja que quieres y no la que necesitas. Y así ya no solo por ejemplo, te he hablado del área de pareja, pero cualquier área, ¿no? En la área de trabajo ya no trabajas, digamos, por lo que me han dicho que debería de trabajar, sino trabajas, que no sientes que trabajas porque se dice que tragozas, trabajas con gozo en lo que sientes que es tu misión interior. ¿Para qué? Para aportar, digamos, lo mejor de ti a la sociedad. Es la contribución social. En esta segunda etapa de madurez espiritual, aquí es cuando ya, después de haber hecho un gran trabajo interior, viene el trabajo exterior. ¿El trabajo exterior qué es? Es la potenciación de tus talentos y virtudes únicas que tú tienes como alma, como jugador, en aras de un bien mayor, en aras de un bien más elevado que nosotros mismos. Entonces es aquí cuando ya tienes, digamos, la identidad de unión, identidad de equipo, de que todos somos uno y de que yo tengo algo único que aportar y contribuir a la sociedad para su crecimiento.
Muy bien, a medida que ibas hablando me ibas quitando las preguntas de la boca porque primero cuando hablaste de la pareja me pareció un tema súper interesante para abordar y luego te iba a preguntar por el trabajo, lo nombraste y ahora también te iba a preguntar puntualmente porque tú dices normalmente que no hay propósito real sin madurez emocional, ¿no? Es algo, Correcto. y es lo que acabas de decir puntualmente, que cuando realmente trasciendes estas primeras etapas, entras en ese propósito real, pero ya estás con tu madurez emocional activa, por así decirlo. ¿Qué rasgos aparecen en una persona que ya vive desde una madurez espiritual auténtica? Pues mira, lo primero se llama consciencia libre de juicios, ¿vale? La primera etapa hay juicios, hay críticas, rechazas, porque estás polarizado. En la etapa de la madurez espiritual hay consciencia libre de juicios. Ya no hay juicios, pero eliges desde tu interior. Otra característica, consciencia libre de apegos. Ya no te apegas por miedos, sino que ya disfrutas de las relaciones. Ahí es cuando yo digo que nos volvemos administradores, porque no poseemos nada, simplemente administramos. Administro mi cuerpo de la mejor manera posible, pero no me apego, administro mi relación de pareja, pero no me apego, administro mi relación con mis padres, pero no me apego. Entonces tienes conciencia libre de apegos, también tienes conciencia libre de digamos, de expectativas, porque en la primera etapa tú tienes expectativas. ¿Y qué sucede? Que si no tienes expectativas te frustras. En la segunda etapa ya entiendes que todo es perfecto, que todo va a suceder tal y como tiene que suceder y disfrutas el camino, ¿no? Por ejemplo, se me vienen estas tres conciencias: libres de juicios, libres de apego y libres de expectativas. Excelente, bien, muchas gracias por esa explicación que me parece importante para poder cerrar por ahí con esta primera etapa del ciclo, ¿no? De lo que es la madurez ya en este caso. Antes de ir finalizando con alguna última pregunta, sé que estás ofreciendo un curso experto en coaching y eneagrama, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco sobre esto y cómo la gente puede encontrarte? Así es, este 27 de febrero del 2026, que ya sabemos que el 2026 es un año uno, cuando tú sumas los dígitos de 2026 es un año uno, que quiere decir que son inicios, es el liderazgo interior. Entonces, cuando, por ejemplo, en nuestro caso, lo que hacemos es ofrecer esta formación, esta doble certificación en coaching y en eneagrama. ¿Para qué? Para autoconocerte, y una vez que te autoconoces, que tienes el trabajo interior, ya vas al trabajo exterior, porque en la primera etapa nos enseñan a ir hacia afuera sin haber ido hacia adentro, y en esta segunda etapa lo que haces es, primero vas adentro y una vez que vas adentro ya vas hacia afuera. Entonces, esta doble certificación en coaching y eneagrama lo que hace es que te ayuda a acelerar este proceso de transición de la 3D a la 5D, ¿vale? Porque son muchos años los que tanto Marcos, que es el experto en Enneagrama, como yo, que soy el facilitador del coaching, hemos recopilado en experiencia personal y en formaciones para que las almas aceleren este proceso y puedan, pues, autoconocerse en ir hacia adentro, quién soy, más allá de mi personaje, y luego, una vez que ya tengo todas esas preguntas resueltas, es cuando ya me enfoco en mi verdadera misión espiritual de mi alma, ¿no? El trabajo exterior del que hablábamos. Así que os animo a que, si os está llamando esta doble certificación, si vibráis, ¿vale? Pues poneros en contacto conmigo y os doy toda la información para que podáis cursar esta doble certificación. Muy bien, muchas gracias por la información. Como saben, justo aquí debajo en la cajita de descripción pueden encontrar las redes de Miguelón y todas las formas de contactarle para poder sumarle al curso, a la certificación que nos estaba comentando. Miguelón, vamos con una última, ya cerrando con una última pregunta, que es, ¿cuál fue el momento de tu vida que más te obligó a madurar de verdad? Bueno, como os comentaba antes, llegar a la cima del éxito deportivo y darme cuenta de que estaba vacío. Ahí es cuando mi propia alma me dijo que tomara un camino totalmente diferente, que yo ya intuía, pero no quería terminar de escuchar, ¿no? Entonces, hasta que no llegué a esa cima, no me di cuenta que tenía que dar un giro radical. Así que ese, por ejemplo, es mi caso, ¿no? Muy bien.
¿Qué herramientas, hábitos o prácticas recomendás para entrenar la madurez emocional día a día? Para mí la más importante y con la que yo he conectado mucho es el conocimiento, es el estudio de la cábala, es el estudio del coaching, del eneagrama, ¿no? Es el estudio, ¿vale? Esa es una herramienta que para mí es la que me ha ayudado y me está ayudando a no vivir tanto las situaciones de dolor con tanto sufrimiento, ¿vale? Esa es una primera herramienta que yo diría. Luego también he tocado prácticas, digamos, energéticas como la activación de la energía Kundalini, que también me han ayudado a acelerar mi conexión con mi esencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi mujer es experta en activación de la energía Kundalini y que vamos a hacer un retiro aquí en Marbella el 17, 18 y 16, 17 y 18 de enero, que os animamos a que vengáis porque vamos a tocar, como tú dices, estas herramientas de crecimiento interior más racional y de crecimiento intuitivo, ¿no? Entonces, más aparte de las que ya conocemos, como la meditación, el deporte consciente, la alimentación saludable, todo eso ayuda a conectar más rápido con el ser cristalino que tenemos dentro nuestra, ¿vale? Todo lo que no es eso, pues te dificulta llegar a conectarte con tu vibración del quinto nivel o de la quinta dimensión. Perfecto. Bueno, gracias por esa información para que todos puedan también tener como una guía. Obviamente que necesitas tiempo, pero tener como una guía como para poder ir mejorando un poquito día a día o conociéndonos un poquito día a día. Muy bien, hemos llegado al final de este encuentro, ¿sí? Les agradecemos a todos por estar aquí presentes. Recuerden dejar sus me gustas y sus comentarios si les ha servido esta información. Miguel, bueno, ha sido un placer conversar contigo. Me parece un tema súper, súper importante para que toda la gente conozca. Me voy a despedir de todos y te dejo a ti para que cierres con un mensaje final para todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos por estar aquí escuchando este mensaje que tengo que transmitir. Mi mensaje final sería que nos demos cuenta que estamos en un videojuego, eso es lo primero. No es una creencia, es una experiencia. Cuando ya te das cuenta de que estás en un videojuego, ya todo cambia, ya empiezas a ver todo diferente. Entonces, el mensaje es que estás dentro de un videojuego, no te tomes todo tan personal. Hemos venido aquí a disfrutar y aprender de las experiencias, de dolor y de no dolor, pero todos son experiencias y aprendizajes que nuestra alma necesita para evolucionar y elevar nuestro nivel de conciencia. Y bueno, que al final vamos a conseguir esa transición a la quinta dimensión dentro de esta tierra, de la tierra en la que estamos, de la 3D. Y es maravilloso, se vive increíble. Yo lo estoy sintiendo ya dentro de mí, en mi familia, en mi hogar, en mis relaciones y se siente algo increíble. Así que os animo a que sepáis que hay luz al final de este túnel que al principio, como hablábamos, es oscuro, pero que al final hay luz, merece la alegría y se vive increíblemente bien y muy feliz. Así que de verdad estoy muy contento de haber estado aquí con todos vosotros. Os doy las gracias por vuestro tiempo y es un placer y nos veremos pronto, seguro que sí. Muchas gracias.